El Señor les bendiga en esta hermosa hora, amados. Nuevamente damos gloria a Dios por permitirnos estar reuniéndonos de una manera muy especial para poder aprender, escuchar la voz de nuestro Dios y Padre Celestial, leyendo la Biblia. Vamos a orar para que sea el Señor siempre glorificando su nombre y ayudándonos en todo momento y en todo detalle. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, venimos delante de tu presencia agradecidos y necesitados, amado Dios. Reconocemos que sin ti nada somos y fuera de ti nada queremos. Señor, abre las ventanas de los cielos, Señor. Venga usted bendiciéndonos, Dios mío, Señor amado, y dándonos la sabiduría, dándonos el entendimiento, la capacidad, Señor, para retener, para poder, Dios mío, atesorar tu palabra, cada uno de tus consejos, de tu enseñanza, de tu santa ley. Amado Dios, queremos, Dios mío, aprender, ser luz, Señor, en medio de las tinieblas, para la gloria de tu nombre, Señor, y ser, Dios mío, Señor, vasos de honra, Señor, ser útiles, Señor, en tu viña, porque hay grande necesidad, y que tu nombre sea exaltado y que las almas sean salvas, edificadas, consoladas, Señor, de ser necesario corregidas para la gloria de tu nombre, porque tú nos formas, tú, Señor, nos instruyes para toda buena obra. Precioso Padre, te damos toda gloria. Amén. Y bien, mis amados hermanos, hoy estamos, en el día número 40, cómo pasa el tiempo. La lectura de hoy nos corresponde leer Éxodo 29 y 30, y en el Evangelio de San Marcos vamos a leer el capítulo número 12. No sin antes, pues siempre, ¿verdad?, meditar brevemente. Hemos venido al principio de la lectura tratando de meditar un poquito en un texto bíblico que nos impulsa, que nos invita, que nos motiva, que nos anima a leer la palabra. Y en esta ocasión quiero compartirles Santiago 1, número 5, ¿verdad? Porque, hermanos amados, dice la palabra del Señor, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada, y le será dada. Hermanos, ¿de qué manera Dios nos da la sabiduría? Número uno, si la anhelamos, la pedimos, Él nos la concede, y el medio que Dios usa para dárnoslas es su palabra, hablándonos, aconsejándonos y permitiéndonos conocer la voluntad santa de Él. Nosotros necesitamos aprender a depender de Él, no de nuestro conocimiento ni de autosuficiencia, sino que totalmente de Él. Él es bondadoso, misericordioso para darnos esa sabiduría a quienes la necesitamos y la solicitamos. La sabiduría nos ayuda a vivir conforme la voluntad de Dios. Qué hermoso, hermanos amados, para mantener una fe viva, una fe perseverante. La sabiduría también la necesitamos en todo momento, en todo lugar, más aún en el tiempo de la prueba. Necesitamos actuar sabiamente para no cometer errores y luego lamentarnos de decisiones incorrectas que nosotros tomamos. También todo el consejo de la palabra nos ayuda a nosotros, porque el Señor nos guía, nos instruye en su santa, preciosa palabra. Así que les motivo en el nombre del Señor a que sigamos adelante en la lectura diaria, que nos esforcemos, porque vamos a aprender, en lo que hemos leído, básicamente también en estos capítulos del día de ayer, vimos que también la adoración implica sacrificio. Entonces hay una parte que nosotros tenemos que hacer, pero el sacrificio perfecto, único y total, completo, fue hecho en la cruz del Calvario. Vamos a ver algunos aspectos de lo que aprendimos en la lectura del día de ayer. En el capítulo 27 del libro de Éxodo veíamos las instrucciones que Dios da, instrucciones divinas dadas a Moisés para la construcción del templo, y específicamente en estos capítulos pudimos leer instrucciones que Dios le dio a Moisés para la construcción del altar de bronce. Le dijo, hazlo de 5 por 5 codos. Tenía, hermanos amados, era de madera de acacia, cubierto no de oro, sino que de bronce. Y le mandó que le hiciera unos cuernos, 4 cuernos, uno en cada esquina, porque eso representa o simboliza el poder, pero también un lugar de refugio. Vamos a ver en las lecturas que vamos a ir desarrollando cómo el Señor usaba esto para refugio, para misericordia. Lugar para sacrificio y lugar para expiación, el altar de bronce, y significa un acercamiento a Dios, porque esto requiere sacrificio, ¿verdad? Bendito Dios. También vimos cómo Dios le mandó a Moisés instrucciones para que elaboraran los utensilios del altar, tales como calderos, garfios, paletas. Eran de bronce reforzado y eran usados en el sacrificio del atrio exterior.
Leímos que también recibió instrucciones para construir un atrio del tabernáculo, un área rectangular de 100 codos por 50, y era espacio también dividido por cortinas de lino, de lino que Dios le mandó a él que le colocaran, y columnas y bases de bronce. Esta estructura, hermanos amados, servía para separar el lugar sagrado de otras áreas que eran profanas. Entonces el Señor diferencia, ¿verdad?, los lugares del tabernáculo. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo lo vamos a ir viendo también en detalle cómo Dios mandó la construcción de cada una de esas áreas. La entrada del atrio básicamente era una cortina especial de colores azul, de color púrpura y escarlata. Estos colores básicamente representan la presencia de Dios y el lugar de acceso a lo que es esa área. También Dios mandó que tuvieran aceite para las lámparas, aceite puro, aceite de oliva para mantener las lámparas del candelabro encendidas, ardiendo continuamente. Y esto, hermanos amados, es una esperanza para nosotros. Jesús es la luz del mundo y siempre está disponible para todo aquel que cree y clama, pero también representa la necesidad que nosotros tenemos de una relación continua con Dios, una relación encendida, que el altar de nuestro corazón esté encendido siempre, ininterrumpidamente con Dios, la luz y su Espíritu Santo y su palabra. Así que en resumen, el acercamiento a Dios es a través del sacrificio en el altar, mediante la luz divina, bendito Dios y su palabra y su Espíritu Santo. Así que, amados, vamos a continuar con la ayuda del Señor, viendo también otros puntos que pudimos leer en el capítulo 28. Leímos detalladamente cómo el Señor indica la consagración y las vestiduras sagradas de Aarón y sus hijos, diseñadas para honra y hermosura. Mire qué hermoso esto que leímos. Al ministrar como sacerdote, Aarón tenía que vestir unas vestiduras especiales. Ahí pudimos leer cómo fueron elegidos y consagrados. Aarón y sus hijos fueron separados para servirle a Jehová. Un cargo heredado, un cargo con llamado divino, un cargo no por ambición, sino que así lo estableció el Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Leímos también acerca de las vestiduras del sumo sacerdote Aarón. Eran prendas preciosas, ricas, tenían oro, colores azul, púrpura, carmesí y de lino, y simboliza su rol mediador. El Señor en su gran misericordia nos habla en cada uno de los detalles. Él tenía que llevar, leímos, un efod y las piedras de engaste. Eran 2 piedras que ahí estaban escritos los 12 nombres de las tribus de Israel. Y esto básicamente representando a Israel ante Dios. Gloria a Dios, ahí estaba, ¿verdad? También llevaba un pectoral del juicio que tenía también 12 piedras preciosas, una por cada tribu de Israel. El Urín y el Tumín lo leímos también usados para conocer la voluntad de Dios. Dios siempre provee su guianza. Nosotros tenemos que consultarle al Señor cada decisión, cada situación que estemos atravesando. Él nos sigue hablando en su misericordia porque Él es el mismo ayer, ahora y siempre, ya no a través de Urín y Tumín, sino que su Espíritu Santo y su palabra nos instruyen y nos guían. Amén. También leímos que llevaba un manto azul, que tenía ahí unas campanillas de oro y granadas, y con su sonido aseguraba el servicio continuo también. Y pudimos ver algo muy interesante que dice que evitaba la muerte del sacerdote. Dios en su misericordia lo establece así. También una mitra con una placa de oro hermosa que decía santidad a Jehová. Y eso también haciendo y simbolizando que el sacrificio, las ofrendas serán purificadas. Las vestiduras de sus hijos las leímos. Las vestiduras de los hijos de Aarón llevaban túnicas, cinturones y tiaras, representando justicia y esplendor para el servicio de Dios. El lino como pureza interior, el oro, divinidad, colores hermosos representando la gloria y el esplendor de Dios. Las vestiduras, autoridad y distinción también,
porque nosotros somos sacerdotes del Señor. Gloria a Dios. Así que vamos a leer ahora con la ayuda del Señor el capítulo 29 y 30 y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: consagración de Aarón y de sus hijos. Esto es lo que les harás para consagrarlos para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, de la grosura de sobre el hígado y de los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar de alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y a sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, y sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los de los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada,
lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz. Porción de ellos elevada es ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá, porque es cosa santa. Así, pues, harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificada. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de oliva machacadas. Y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación. En olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. Ahí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión, y el altar santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer el capítulo 30, el altar del incienso. Harás asimismo un altar para quemar incienso de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado. Y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes alrededor y sus cuernos. Le harás alrededor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de sus cornisas y sus 2 esquinas de ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia, las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño.
No ofreceréis, sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado. Medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de acacia 500, según el ciclo del santuario, de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción superior, ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por tanto lo tendréis en vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre el extraño será cortado de entre el pueblo. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estañe una aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, os haréis otro según composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Palabra del Señor. Santo es el Señor, Dios Todopoderoso.
Amén, amados. Ahora vamos a continuar con el Evangelio de San Marcos. Recordemos que estamos tratando de leer 2 capítulos del Antiguo Testamento y un capítulo del Nuevo Testamento. Y hoy nos corresponde el capítulo número 12 del Evangelio de San Marcos. Y vamos a tratar, hermanos amados, de recapitular lo que leímos el día de ayer. Nos correspondía el capítulo 11, obviamente. Y entonces vemos en este santo evangelio que es la última semana, el inicio de la semana final que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vivió acá en la tierra antes de consumar el plan de salvación en la cruz del Calvario. Destacando, hermanos amados, su entrada como el Mesías esperado, su entrada mesiánica. En otras Biblias dice su entrada triunfal, porque fue un triunfo en realidad poder entrar ahí, hermanos amados, y muchas personas empezaban a colocar, ¿verdad?, las palmas para que él pasara, gritaban Hosana, Hosana en las alturas. Mire, bendito el que viene en el nombre del Señor. Nosotros tenemos que decir también, bendecir su nombre y exaltarle. Su entrada triunfal en un pollino, y así cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, todo lo que se vivió, lo que él vivió en su ministerio terrenal, desde su nacimiento hasta el final, habían profecías que se cumplieron exactas en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La multitud aclamaba Hosana, Hosana. Qué momento más alegre, qué momento más especial poder recibir al Mesías. Unos lo reconocieron, otros no lo reconocieron. El punto es que él estaba literalmente ingresando de esa manera, afirmando su identidad real, no política, ¿verdad? Sino que él, como Rey de Reyes y Señor de Señores, descendiente del linaje de David, como Dios le prometió a David, y como hijo unigénito de nuestro Padre Celestial. Luego también leímos acerca de la higuera, cómo esa higuera se secó porque estaba verde. Jesús buscó fruto, pero al no encontrar frutos le dijo que nunca más iba a dar fruto de ella. En realidad es una simbología de lo que pasó en su amado Israel, en su nación santa. Él buscaba fruto digno de arrepentimiento, pero cayó mucho juicio, ¿verdad?, a raíz de que no había fruto ni una conversión genuina. Había conocimiento del sistema religioso, pero no había fe, no había amor, no había compasión, había hipocresía, había muchas cosas, hermanos amados, que solo era apariencia, pero sin fruto, especialmente en ese sistema que estaba en el templo. Por eso es que luego leímos que él purificó el templo. Y él demuestra su autoridad incluso en el culto y en ese santo lugar. Él dijo, mi casa será llamada casa de oración, y se estaba convirtiendo en cueva de ladrones. Así que hoy vamos a continuar la lectura en el capítulo 12, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, entonces comenzó Jesús a decir por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedrándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos golpeando, y a otros matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos, a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole se fueron.
Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con la verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito tributar a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron: de César. Gloria a Dios. Respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, así los 7. Y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los que muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y él amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Enseñando Jesús en el templo decía: Como dicen los escribas, el Cristo es hijo de David. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? En grande multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina: Guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ella
De su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Gloria a Dios. Así damos gracias al Señor, amados hermanos. La paz de Cristo esté en nuestros corazones, en nuestros hogares y en todo momento y en todo lugar. Tratemos de andar en comunión con Él, hablando con Él en nuestro ser, en nuestra mente, porque hay que amarle con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Tratar de estar en esa comunión continuamente con la ayuda del Señor. Mañana, si Dios permite, nos volvemos a conectar, nos volvemos a enlazar y buscar un espacio para leer la Biblia juntos. Que Dios me los bendiga y me los guarde y sigamos adelante en el nombre de Jesús. Ánimo, Maranata, Cristo viene pronto y le estamos esperando. Amén.